Cuando Don Quijote le propone a Sancho de salir a la aventura, Sancho acepta casi inmediatamente. Cervantes nos priva de lo que se supone fue un delicioso diálogo entre ambos, y tampoco el narrador nos informa qué conocimiento tenían el uno del otro, que parece que era un conocimiento superficial. Las razones por las que Don Quijote se lanza a la aventura son por todos conocidas. Su profesión de caballero andante. Aclaremos que empieza a ejercer su profesión a los 50 años. O sea, es otro más que empieza a cumplir con su vocación, el llamado, ¿no? En forma tardía. No importa, ¿no? Porque no hay edad para cumplir con las misiones decretadas por los cielos. Decíamos que las razones que impulsan a Don Quijote a la aventura son las de desfacer agravios, enderezar entuertos y socorrer a los menesterosos. Traducido a nuestra pobre lengua de hoy, comparada con el rico vocabulario cervantino, podríamos decir que sale a recomponer todo lo que está mal, a enmendar por su sola voluntad y con la fuerza de su brazo y con su esfuerzo todas las injusticias de este mundo, que como todo el mundo sabe, son crueles y son muchas. Cuando Sancho acepta ser compañero de aventuras, se transforma así en escudero, pero lo impulsan diferentes razones a las que tiene su señor. A Sancho le picó el bichito del poder y, si se quiere, una natural ambición. Don Quijote, con mucha astucia, supo prometerle que ni bien ganara algunos territorios en alguna singular batalla, le ofrecería una ínsula, es decir, un lugar en el que Sancho sería gobernador. Y ese es el sueño de Sancho, y de muchos, sentir a qué sabe el poder, qué se siente siendo poderoso. Lo cierto es que Sancho acepta, y acepta partir a la aventura, pese a que es casado, tiene 2 hijos, y tiene una pequeña parcela de tierra que trabajar, que es su sustento. Es labrador, Sancho. Tiene sobradas razones para quedarse en su tierra y con los suyos. Para partir a la aventura tiene menos. Por un instante, pese a provenir del hondo bajo fondo donde el barro se subleva, y pese a ser analfabeto, se sintió gobernador en una loca fantasía que lo llevó a aceptar el convite de su vecino. Entre ambos se sella una especie de pacto, de palabra, y se pone en marcha la segunda salida de Don Quijote. La primera, Don Quijote la había hecho en solitario, fue una salida frustrada, que lo hace regresar a su casa y ahora sí hacer este segundo intento con escudero, que antes no lo tenía. A partir de ahora son 4 los que se lanzan a la aventura, 2 por su propia voluntad, Don Quijote y Sancho. Y 2 sin ser consultados. Rocinante, el caballo de Don Quijote, que hasta hace poco ni nombre tenía, ni siquiera eso, ¿no? Y otro que nunca tuvo ni tendrá nombre, que es el burro de Sancho Panza. No tendrá nombre, pero sí ocupará un lugar importante en las páginas más célebres de la literatura. Si en alguna ocasión Sancho lo va a llamar Rucio, no es que sea ese su nombre, sino que es el vocativo, que se refiere al color pardo de su pelo. Es como decirle a alguien el colorado, el morocho o el canoso. Cuando las pasan mal los 4, que son las más de las veces. Lluvia de piedras, palos, castigos de todo tipo, burlas, esas cosas que le pasan a los perdedores. Porque no olvidemos que, curiosamente, entre una de las tantas maneras de leer el Quijote es que se trata de una historia de perdedores. Estos 2, un tal Jesús de Nazaret, una muchacha llamada Antígona y una larga e infinita lista de perdedores pueblan las páginas de la historia y de la ficción. Para recordarnos quizá que la vida es así, que todo aquel que quiera gritar contra las injusticias o que quiera cambiar el mundo está en riesgo de perder algo, a veces incluso la vida. Entre las miles de aventuras y los infinitos diálogos que conforman la novela, donde tienen voz y participación 600 personajes, los 2 animales, si bien no son protagonistas, ocupan lugar importante en algunos episodios y jamás fueron descuidados por Cervantes, ya que salvo en alguna confusa ocasión en que el burro de Sancho fue robado por un malandrín
del que algún día sería conveniente hablar, el asno y Rocinante están permanentemente presentes en la historia. Bien sabemos que en la historia de la literatura y en la ficción en general, y en la historia real, ¿no? Hay famosísimos animales, perros, caballos, gatos, etcétera, que acompañan a los protagonistas de todo tipo de historias. Babieca, el caballo del mío Cid, Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, el Morito de Artigas, o Charrúa, el perro de Artigas, o el perro Argos, el perro de Odiseo, de Ulises, ¿verdad? El héroe griego, que después de haber ido a pelear a Troya, cuando vuelve disfrazado de mendigo, es el perro Argos quien lo reconoce. Acá voy a hacer un alto en el camino. La leyenda es así. Odiseo le dijo a Penélope, aguantá un cachito que voy a pelear a Troya y vuelvo, ¿está? Demoró un poco, esas cosas. Estuvo 10 años en Troya, 9 esperando y unos pocos días peleando, y 10 más perdidos por los mares, viviendo increíbles aventuras. Pero volvió. Otros que yo conozco van a la panadería o a un partido de fútbol y no vuelven nunca más. Odiseo o Ulises, ¿a ustedes cuál nombre les gusta más? ¿Odiseo o Ulises? ¿Ulises u Odiseo? A mí no sé. Bueno, Ulises es el que vuelve a su humilde Ítaca porque es consciente que allí está su mundo. Por eso recordamos a Borges en su arte poética, en aquellos gloriosos versos que dicen, cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Esa expresión de Borges que nos llena de emoción, quizá por identificación, porque siempre lloramos de amor al divisar la tierra que nos vio nacer, hace que seamos un poquito hinchas de Borges, más del poeta y del narrador que del ser humano. Pero a la vez nosotros somos los presidentes del club de fan de Odiseo, el héroe griego que más nos gusta por lejos y que trajimos de los pelos a esta charla porque era sobre el burro de Sancho y Sancho, pero bueno. Prometemos una charla sobre Ulises y pedimos perdón por las molestias causadas. Estábamos en Sancho y el burro. Los burros, contrariamente a lo que el imaginario colectivo cree, son animales muy inteligentes, además de ser laboriosos, resistentes, y son bastante longevos, además, viven hasta 40 años los burros, ¿no? Y una de sus cualidades, decíamos, importantes es la memoria, y son muy afectuosos, además. El burro de Sancho, además, es parte de su escaso capital. Es una valiosa herramienta de trabajo que por obra y gracia del destino también le tocó salir a la aventura y conocer el mundo que existía y que estaba más allá de la parcela de tierra que él y su amo conocían. Y así como el destino quiso que el burro se largara a la aventura y conociera el mundo, también quiso que el aventurero labrador Sancho Panza termine siendo gobernador, como le había prometido su amo. Porque fue gobernador Sancho Panza. Los lectores del Quijote lo saben bien. Los que no lo leyeron, pero me prometieron que lo van a leer algún día, más temprano que tarde, vayan sabiendo que gracias a los recursos del ingenioso autor de este libro, Sancho llegó a gobernar la famosa ínsula Barataria. Antes de tomar posesión, una serie de admirables consejos de su señor Don Quijote, consejos que le dio y que no cayeron en saco roto, y que valdría bien la pena que todo aquel que vaya a asumir una gobernación, una intendencia, una presidencia, los lea. Sabios consejos. Sabios consejos, decíamos que Sancho escuchó muy bien, a los que le agregó, porque los tomó como buenos, le agregó su sentido común, su nobleza de espíritu y una admirable mirada sobre la justicia que aplicó en su corto pero memorable gobierno. Su gobierno termina mal porque una broma de mal gusto, vieron que nunca faltan los bromistas de mal gusto, le hacen pasar una noche fatal. Fingen que hubo una revuelta en la ínsula, lo despiertan en medianoche, en medio de su pacífico sueño, y el pobre gobernador, junto con el mal momento, recibe como una especie de bendición, una revelación, un clic. Un clic, ¿cómo odio decir clic, tip? Pero ya lo dije. Es ese instante en que a veces solemos tener y que nos hace ser conscientes de quiénes somos
y qué vida queremos para nosotros de aquí en adelante. Veámoslo en el labrador escudero y ahora gobernador, hasta hace unos segundos gobernador, que fue Sancho Panza. En el momento en que despierta de esa noche fatal, que pasa ese mal momento, lo primero que hace es ir a reencontrarse con su burro cuando ya tenía una decisión tomada. Dice el texto: cayó y sin decir otra cosa comenzó a vestirse, todo sepultado en silencio, y todos le miraban y esperaban. ¿En qué había de parar la prisa con que se vestía? Se vistió al fin y poco a poco porque estaba molido y no podía ir mucho a mucho. Se fue a la caballeriza, siguiéndole todos los que allí se hallaban, y llegándose al rucio lo abrazó y le dio un beso de paz en la frente. Y no sin lágrimas en los ojos le dijo: venid acá, compañero mío y amigo mío y conllevador de mis trabajos y miserias. Cuando yo me avenía con vos y no tenía otros pensamientos que los que me daban los cuidados de remendar vuestros aparejos y de sustentar vuestro corpezuelo, dichosas eran mis horas, mis días y mis años. Pero después que os dejé y me subí sobre las torres de la ambición y de la soberbia, se me han entrado por el alma 1000 miserias, 1000 trabajos y 4000 desasosiegos. Ese beso de paz, qué crack Cervantes, por Dios, ese beso de paz que Sancho le da a su burro, del que estuvo separado mientras duraron los pocos días de su gobierno, significa el reencuentro con su mundo. Ese beso sella, confirma y reafirma su conexión con el mundo, que quizás un mundo que jamás, quizás algunos dicen eso, que quizás es el mundo que jamás debió abandonar. Y que abandonó porque, como tanto, se dejó llevar por locas vanidades y absurdas tentaciones. Los 20 abriles me llevaron lejos, dice el tango de la casita de mis viejos. Otro día se los canto. El burro de Sancho es, en este momento, mucho más que un burro. Están adentro de él su mujer, sus hijos, su pedazo de tierra, su trabajo de labrador y su conciencia de clase. Por eso primero le habla al burro, porque primero le habla a los suyos, después a los demás, y recién después dirá su glorioso discurso de renuncia a los habitantes que hasta hace unos instantes eran sus súbditos. Dice el texto: y en tanto que estas razones iba diciendo, iba a sí mismo enalbardando al asno, sin que nada, ni nadie le dijese nada. Sin que nadie le dijese nada. Enalbardado pues el rucio, con gran pena y pesar subió sobre él, y encaminando sus palabras y razones al mayordomo, al secretario, al maestresala y a Pedro Recio, el doctor, y a otros muchos que allí presentes estaban, les dijo. Y acá vale una aclaración, antes de presentar el discurso de Sancho de renuncia. De tanto estar en compañía de su amo, Sancho se ha quijotizado. Y entre las tantas cosas que se le pegaron de su amo Don Quijote, está el rico, florido y encantador lenguaje que Don Quijote empleaba y que Sancho imita. Atenti al discurso. Abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. Dejadme que me vaya a buscar la vida pasada para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací para ser gobernador, ni para defender ínsulas, ni ciudades de los enemigos que quisieran acometerles. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes, ni de defender provincias ni reinos. Bien se está San Pedro en Roma, quiero decir que bien se está cada uno usando el oficio para el que fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador, y más quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mata de hambre, y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de 2 pelos en el invierno, pero en mi libertad, que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme de Marta Cebollinas. Vuestra mercedes se queden con Dios y díganle al duque, mi señor, que desnudo nací, desnudo me hallo. No pierdo ni gano. Quiero decir que sin blanca, sin dinero, ¿no? Entré en este gobierno y sin ella salgo. Bien al revés de como suelen salir los gobernadores de otras ínsulas. Y se fue a reencontrarse con Don Quijote, con su amo, como recién lo había hecho con su burro. Le queda poco a la novela.
Sancho ha cumplido sus sueños. Él y su burro deben volver inexorablemente a su mundo. A Don Quijote también le queda poco. Cervantes no tiene más remedio que ponerle fin a esta aventura de dos que, pese a ser muy distintos al inicio o que parecían serlo, al final eran bastante parecidos. Don Quijote será vencido y también deberá volver a su lugar de la Mancha, porque así lo dispuso el caballero que lo venció. Se nos terminan las aventuras, y un caballero andante sin aventuras es un caballero sin vida. Don Quijote se nos morirá. Sancho llorará su muerte en uno de los mejores llantos que jamás se hayan escrito en la historia de la literatura, porque créanme que vemos y sentimos llorar a Sancho. Pero la vida seguirá para este increíble labrador, y aunque iletrado, pero ejemplar gobernador, que un día emprendió una aventura que no se cansará de recordar. Seguramente vendrán seguidos a su mente episodios, experiencias y todo lo vivido, cuando fue el escudero del más famoso caballero andante de todos los tiempos, y cuando fue gobernador de la ínsula Barataria. Quienes lo escucharán relatar tales hechos, sus vecinos, otros labradores, la gente del pueblo, como él, ¿no? Se llenarán de asombro y admiración, y no faltará alguno que dude de la veracidad de lo que cuenta Sancho. Pero para esos desconfiados, para los que no le creen, allí estará su burro, como un memorioso testigo, para dar fe de todo lo que vieron y vivieron juntos, y que les quiten lo bailado. Hasta la próxima.